Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes o noches, dependiendo del país del que se conectan. Es un gusto y una bendición el tenerles nuevamente con nosotros, como cada viernes, para la transmisión del webinar de hoy. Reciban un muy fraternal abrazo a nombre de toda la confraternidad de las Sociedades Bíblicas Unidas en América Latina, los países que estamos involucrados en este proyecto que ya lleva varios años buscando acercar temas de actualidad, de teología, de ciencias bíblicas a todos los hermanos del continente. Queremos iniciar, como siempre lo hacemos, haciendo una oración, rogándole al buen Señor que todo cuanto hoy suceda sea conforme a su voluntad. Les invito a que me acompañen a orar. Te damos gracias, buen Señor del cielo, de la tierra. Nos ha alcanzado tu misericordia, Padre. Y gracias a ellos, señores, que podemos estar hoy reunidos de diferentes países, pero en tu nombre y como un solo cuerpo, Señor. Deseosos de escuchar tu voz, Padre, de ser capacitados, de ser inspirados, Señor, de ser desafiados, de ser instruidos, Padre, para toda buena obra. Te rogamos, Señor, por nuestros expositores y por la gente que habrá de participar, Señor, que todos ellos puedan hablar en tu nombre, Señor, que la voz de tu Espíritu se haga escuchar de una manera contundente, clara, y que esto nos capacite, Señor, para poder dar testimonio de ti en todos nuestros entornos. En Cristo Jesús iniciamos con acción de gracias en tu nombre. Amén. Y como siempre les hacemos la invitación a que nos escriban ahí en el chat general el nombre, su nombre completo, de preferencia, el país del que nos contactan, desde donde se conectan, la ciudad, incluso de ser posible, porque recuerden que al final de la transmisión se anuncia una lista de ganadores, una persona de cada país, a las que la sociedad bíblica de cada país les hace llegar un obsequio. Entonces es importante que por favor nos indiquen su nombre, el país y la ciudad de la que se conectan. Y quisiera pedirle por favor a mi compañero Alberto Peña de Colombia, si me puedes ayudar, Alberto, con el versículo de hoy, esta lectura de un versículo que llevamos haciendo desde hace ya algunas jornadas. Primero en Reina Valera 60. Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y paz de Dios, que sobrepasa. Parece que tenemos un corte. Bueno, vamos a continuar. Dice la versión Reina Valera 60: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasó todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y en la Reina Valera contemporánea, en el lenguaje de hoy, dice: no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, invitamos a que disfruten de estas versiones que la Sociedad Bíblicas Unidas la distribuye. Entonces, hermanos, queremos compartir con ustedes estas grandes oportunidades que tenemos para cada uno de ustedes. Adelante, Abraham. Muy bien, tenemos algún inconveniente de conexión, pero hermanos, ya el hermano Abraham de México ya dio algunas instrucciones. Por favor, cierren sus micrófonos en lo posible, hagan sus preguntas. Nuestros maestros están listos para poder compartirnos las bendiciones que él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, deme un minuto por ahí, hermano Pablo Gutiérrez, por favor, puede ayudarme con la presentación de profesor Ismael.
Bien, hermano, algo está pasando en algunas partes de la red, pero vamos a continuar nosotros, hermanos, con nuestra presentación y voy a hacer la presentación de nuestro maestro para esta oportunidad y quiero decirles que realmente vamos a gozarnos con un hombre de Dios que realmente va a traernos bendición. Ismael de la Cruz tiene una formación académica con un PhD en teología pastoral de la Universidad de Teología de California Beach. También él es docente y pastor y ha sido director académico del Seminario Bíblico Andino del ADP en Costa Rica. También Ismael fue llamado, hermanos, al ministerio pastoral hace 20 años. Es allí donde conoce a nuestra hermana Hilda, su compañera de trabajo en la vida, y juntos que han dedicado el mayor tiempo, en verdad, al ministerio que tenemos ahora. Han plantado 7 iglesias en estos últimos 25 años. Han servido como pastores en una de las iglesias, como la Iglesia Cristiana La Viña, y además, hermanos, son autores de 2 hermosos libros, Valores del Reino, y el último que acaban de escribir, La Cultura del Reino. Nos estaba diciendo la hermana Hilda que Valores del Reino ya está prácticamente agotado, pero el libro de la Cultura del Reino está todavía disponible, entonces vamos a ir conociendo un poquito más. Nuestra hermana Hilda Rojas es licenciada en Educación, tiene una licenciatura en Teología Bíblica en la Universidad Bíblica de Costa Rica, y ha servido al Señor en el liderazgo nacional como maestra, como pastora, y ejerce el ministerio desde hace 18 años. Llevan casados ellos 47 años de matrimonio, tienen 3 hijas y un hijo, todos comprometidos al ministerio. Qué hermoso, hermanos, es eso, pensar que nuestros siervos del Señor tienen ese compromiso y están involucrados con la obra del Señor. Hermano Ismael, hermana Hilda, este tiempo está en manos de ustedes. Bendíganos con lo que Dios esta noche ha preparado para cada uno de nuestros hermanos que se han conectado. En este momento estamos 131, pero vamos a llegar como siempre a los más de 600 participantes. Un gran abrazo, Ismael y hermana Hilda. Adelante, hermanos. Muchas gracias, hermano. Un placer realmente estar con ustedes en esta oportunidad. Y vamos a estar compartiendo a lo largo de este tiempo. Mi esposo va a tener la primera parte y yo voy a continuar. Buenas noches con todos. Es una alegría para mí de compartir la palabra. Estamos en el ministerio casi 50 años. Hemos ejercido ya lo que mencionaron, docencia y todo eso. Pero mi pasión en esta noche es de invitarles a que nos motivemos a profundizar un poco con respecto al reino de Dios. Para eso, quiero llevarles a 2 textos bíblicos, que creo que lo tienen ustedes, en Marcos 1, 14, 15. ¿Compartimos mi pantalla? Un momentito para compartir la pantalla. Okay. No me sale, Carlos. Podemos ver la pantalla, hermanos. Adelante. Sí, está perfecto. Está la primera lámina. No puede continuar con la siguiente, entonces. Sí, lo que estamos intentando. Soy de la generación que con la justa llegó a la computadora. Entonces, Ahora sí. nos complicamos a veces la vida. En Marcos 1, 14, 15 dice, después de que Juan había sido entregado, Jesús vino a Galilea y proclamaba el evangelio del reino de Dios. Y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Luego Mateo 6:33 nos menciona, busquen pues primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas o esas cosas les serán añadidas. Dije que me encanta mucho hablar acerca del reino porque creo que la iglesia del Señor debería de profundizar más y más, así como
se estudia la teología, la escatología o la neumatología, creo que hay que profundizar también con respecto al reino de Dios. A veces pensamos que una vez salvados, ya estamos salvados y listo. Pero recuerden, a mí me impacta mucho la oración de Jesús, cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, así como fue en el cielo, sea hecho también aquí en la tierra. Entonces, eso a mí me llama la atención. Lo que es en el cielo sea hecho aquí también en la tierra. Ahora Jesús dice, ha llegado eso, el reino de Dios ha venido. Comprender el reino de Dios, por eso para mí es fundamental, y creo que es fundamental también para las iglesias. ¿Por qué? Porque Dios es el eje central que mueve la vida de la iglesia. Sin el entendimiento del reino de Dios, la iglesia, su cumplimiento de misión es casi híbrido, porque es como si fuera un instrumento de la última generación, pero que sufre debilitando su poder y su eficacia por no entender lo que es el reino de Dios. Por otro lado, recuerden que el reino de Dios siempre está actuando Dios en todo tiempo. A menudo, Él siempre obra en el lugar que menos esperábamos nosotros que sucedería. Pero eso también a la vez nos lleva a que si no entendemos lo que está haciendo Dios, estamos en serio problema, porque a través del reino podemos entender qué está haciendo Dios. Por otro lado, si nosotros no entendemos el reino de Dios, vamos a tener dificultad acerca de la confianza en la obra de Cristo. Y vamos a comenzar a implementar en la iglesia recursos humanos en lugar de los recursos del reino. Recuerden que en los recursos del reino, por ejemplo, Dios ha puesto dones espirituales para la iglesia. Y en vez de usar los dones espirituales, que es lo que Dios ha puesto para el trabajo de la iglesia, empezamos a poner otros recursos humanos como para que podamos desarrollar o hacer crecer una iglesia. Por último, también no podemos orar con eficacia si nosotros no entendemos el reino de Dios. No podemos entender a veces el sufrimiento o la adversidad que pasamos, y no podemos soportar a veces ese sufrimiento porque no estamos entendiendo acerca del reino de Dios. Por eso, a mi interés personal es que el reino de Dios debía ser predicado y enseñado siempre. Todo comienza en el jardín del Edén. Recuerden, ya les mencioné cuando Jesús dice, quiero que cuando oren que venga el reino de Dios, así como fue en el cielo, sea hecho también en la tierra. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque todo comienza en el principio, en el Edén. Ustedes saben, el ser humano en el Edén rompe la relación con Dios. Había una intimidad profunda con Dios. No había necesidad como hoy tenemos de orar o buscar un espacio para intentar de conectarnos con Dios. El ser humano se conectaba directamente con Dios, hablaba con Dios, estaban en sintonía permanente con Dios. Pero ¿qué pasó? Rompieron esa relación directa, cometiendo el pecado que ya lo conocemos, de rebelarse contra Dios, de lo que Dios había ordenado que no hagan, y ellos hicieron todo lo contrario. Hoy Dios está buscando restaurar a todos los seres humanos otra vez en esa conexión con el Señor. Por eso es interesante preguntarnos, ¿qué es entonces el reino de Dios? El reino de Dios no es un recurso. El reino de Dios no es una teoría para experimentar si es bueno o si es malo. Tampoco es una doctrina, porque lo que a veces pensamos es la doctrina. ¿Qué doctrina manejamos? Aquí no se trata de doctrina. El reino de Dios es algo que se debe vivir día a día. No es un sueño, tampoco es un concepto, menos un anhelo irreal. El reino de Dios no se puede fotografiar, no es una realidad virtual, no es una elaboración de la comunidad de fe después de la muerte de Jesús, porque eso es lo que mucha gente dice, bueno, es que eso los apóstoles ya empezaron a hacer esto para que pueda presentarse de lo que hizo Jesús. Tampoco es solo una enseñanza doctrinal, menos es un territorio.
yo soy de la generación antigua, del siglo pasado. Me acuerdo que en los años 70, 80, cuando se hablaba de la presencia del reino de Dios, había un movimiento también cristiano, llamado cristiano, y pensaban que haciendo revolución va a cambiar la sociedad porque ahí está Dios presente, moviéndose como reino de Dios. Y eso no es el reino de Dios, es mucho más que eso. Una definición general acerca del reino sería que el reino es un gobierno soberano de un rey sobre un territorio en el cual impone su propósito, su voluntad, sus leyes, sus valores moral, su cultura, para producir en la ciudadanía un reflejo de su estilo de vida del rey. Por lo tanto, un reino es una sociedad que refleja la naturaleza del rey. Si el rey es bueno, la gente disfruta. Si el rey es malo, pues el pueblo sufre. Eso lo podemos ver constantemente en los reyes del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es para nosotros el reino de Dios? Esto me parece importante. Yo lo he sintetizado, hay muchas definiciones, pero considero que esto es para mí muy bonito. El reino de Dios es el lugar donde la voluntad de Dios se hace. Para mí, esa es una definición más sencilla para poder entender qué es el reino. El reino de Dios es el lugar donde la voluntad de Dios se hace. Es decir, si Cristo está en tu vida, ahí está el reino de Dios. Si Cristo está gobernando tu iglesia, ahí está el reino de Dios. Si tu comunidad o nación obedece lo que Dios ha establecido, ahí está el reino de Dios. Si tú eres creyente y toda tu familia son también creyentes, ahí está la presencia del reino de Dios. Podríamos también decir de esta manera, el reino de Dios es la forma de actuar y vivir la presencia de Dios aquí y ahora con todas sus consecuencias. Pertenecer al reino de Dios tiene consecuencias positivas, pero también de la perspectiva espiritual, también hay consecuencias donde vamos a ser mal vistos. El reino de Dios es la experiencia más extraordinaria que el ser humano puede tener, porque es tener una experiencia tan vívida con Dios, con el dador de la vida. Para mí, ese es el reino. El reino de Dios que Jesús proclamó tiene que entenderse por lo menos de tres partes. El reino de Dios, hablar del reino de Dios es profundo, por eso me voy a abocar solo una parte, la parte espiritual, porque el reino de Dios por lo menos está dividido en tres. El reino espiritual, el reino milenial y el reino eterno. En el reino presente es invisible y espiritual, pero llegará el día donde el reino de Dios será mucho más manifiesto con respecto en el reinado milenial. No será espiritual, será físico. Y por otro lado, el reino de Dios también ha de ser eterno. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5, encontramos eso. En esta noche quiero abocarme al reino de Dios de la parte espiritual. Así que el reino de Dios es liberador. Yo conocí a Dios a la edad de los 20 años. Antes de los 20 años, mi vida era todo un desastre. Una vez que encontré a Dios y me choqué con estos textos, dije, esto es lo que yo necesitaba, la presencia del reino de Dios en mi vida. Ahora, la presencia del reino de Dios siempre es liberador. Dije que hasta los 20 años era un desastre en mi vida y cuando encontré a Dios, fue para mí una liberación increíble en mi vida. Por eso, yo invito a todas aquellas personas que están escuchando, empiecen a profundizar un poquito más con esta reflexión con respecto al reino de Dios. El reino de Dios que proclamó Jesús es un reino fabuloso, un reino que trae dignidad a los seres humanos. No solamente trae una salvación, también nos trae dignidad. Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 4, 18 al 19, cuando Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos, libertar a los ciegos, dar vista a los ciegos,
poner libertad a los quebrantados, para pregonar el año agradable del Señor. Esto es dignidad. De lo indigno que éramos, de lo que no servíamos, ahora somos dignos cuando nos encontramos con la presencia de Dios en nuestra vida. Primera Pedro capítulo 2, versículo 9 al 10 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya han recibido misericordia. Para eso vino Jesús. Jesús no vino a traer una religión. Jesús vino a traer una relación con Dios, la presencia del reino aquí, tener comunión, una íntima comunión con Dios. Esto es lo que Jesús propuso para todos aquellos que necesitaban de Dios. Por otro lado, no solamente es cuestión de decir que el reino de Dios trajo liberación, sino también trajo justicia para los hijos de Dios. El reino de Dios es justo. El reino de Dios trae algo importante, liberación. Pero la justicia es de vital importancia, porque un reino sin justicia no es reino, es caos. Y cuando hablamos de reino, es que debe traer también justicia, porque Dios es el rey y justo a la vez. Por otro lado, hablar del reino de Dios a estas alturas, yo sé que muchos dicen, bueno, parece que fuera otro tema, otra doctrina, pero es que América Latina nunca ha vivido ese asunto del rey. No entendemos. Vivimos en democracia. Se hace todo en democracia. La mayoría manda, la mayoría elige. Pero cuando hablamos del reino de Dios, es Dios quien determina cómo debemos de vivir. No somos nosotros los que decidimos cómo vivir, sino Dios determina cómo debemos de vivir. Un rey impone su conducta, impone su voluntad, no sugiere, no opina si me parece o si te parece bien. Dios declara cómo debemos vivir. Por ejemplo, si Dios dice que el adulterio es pecado, no hay punto de discusión. Es pecado. ¿Qué vamos a decir? No, los tiempos han cambiado. La fornicación es pecado. Es pecado. Vamos a decir, no, pero es la debilidad humana y debemos entender esto. No. La infidelidad es pecado. Es pecado. Dios decretó así. Y no podemos nosotros pedir que esto se podría modificar o cambiar, o queremos vivir a nuestra manera. No. En el reino de Dios, porque Él es rey y nosotros somos parte de su ciudadanía, como ciudadanos del reino, debemos vivir y adecuarnos a lo que es el reino de Dios. Un ejemplo práctico: si tú eres colombiano, te sujetas a la cultura colombiana. No puedes decir, no, yo quiero vivir como la cultura peruana. Y si eres peruano, tampoco puedes decir, yo quiero vivir como la cultura colombiana. No, tienes que sujetarte a esa cultura. Dios trajo el reino de Dios para que vivamos como Él quiere. Por eso, en el reino de Dios hay justicia, porque Dios es justo. En su justicia, Él va a ayudarnos y bendecirnos en todo lo que hacemos. En el reino de Dios, la justicia no se puede reemplazar. El reino de Dios nos hace ciudadanos, pero la justicia nos da acceso a todos los derechos y recursos y privilegios que Dios ha puesto para nosotros. Justicia significa estar en la disposición correcta con respecto al reino. Si Dios es justo y nosotros practicamos la justicia en el reino, todas las cosas que ha prometido Dios, todas las promesas que Dios ha ofrecido al ser humano, es para nosotros y es beneficioso. Todo gobierno tiene obligaciones. Dios también está obligado a protegernos, a ayudarnos si vivimos en justicia. Todo gobierno es responsable de su gente. Dios también es responsable de su gente. Recuerden lo que la Biblia dice:
que Dios hace llover para justos e injustos. Dios ama la creación, pero Dios ama a los que han aceptado entrar al reino de Dios. Y Él se va a preocupar con mayor razón por estas personas que están dentro de su reino. Dice la Biblia en 2 Crónicas 16:9, el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes les son fieles, los que pertenecen al reino. Así que, ¿quieres larga vida? ¿Quieres vivir en justicia? Busca el reino de Dios. Tu negocio va a prosperar, tu matrimonio va a ser feliz, tus inversiones, tu salud, todo está sujeto bajo el reinado de Dios. Y si somos pastores, tu ministerio también será de alegría y vida, porque en el recorrido que hemos tenido en tantos años en el ministerio, hemos visto a veces compañeros de ministerio terminando, a veces pesimistamente o renegando del ministerio, porque no han entendido que en el reino de Dios más bien es para disfrutar. Algo que aprendí muchísimos años atrás es eso. Cuando Pablo dice, yo quiero hacer la carrera con gozo, terminar la carrera con gozo. Y cuando nos metemos al ministerio, hacemos las cosas del reino de Dios, es para disfrutarlo. Podemos cansarnos trabajando, pero podemos disfrutar la vida en el reino de Dios. Ahora, Jesús habló esto que es de vital importancia. No todos los seres humanos pertenecen al reino de Dios. En un momento, en una noche, apareció un gran rabino, que ya conocemos a don Nicodemo, y le hizo la pregunta, Señor, ¿cómo es esto lo que tú estás proponiendo? Eres un gran maestro, pero ¿cómo debo de hacer las cosas? Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Para mí esa frase es dramática, pero a la vez también revolucionaria, porque los profetas ya lo habían anunciado eso. Dice, por ejemplo, Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, entonces derramaré agua pura sobre ustedes y serán limpios todas sus impurezas. Les daré un corazón nuevo, les infundiré un nuevo espíritu, les quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne. Pondré mi espíritu en ti, le haré para que vivas, porque mis leyes y para que obedezcas mis mandamientos. Luego Juan dice, te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, toda nuestra vida cambia. Empezamos a tener la naturaleza divina en nuestro ser. Nuestra visión y entendimiento de la vida cambia. Nuestro corazón experimenta una revolución sin precedente. Nuestros afectos, experimentan un cambio radical. Comenzamos a amar la vida, comenzamos a amar a la gente, comenzamos a amar la naturaleza. Nuestra voluntad sufre también cambios dramáticos. Nuestras motivaciones son distintas. Queremos siempre hacer la voluntad de Dios y no de otro. Pero a la vez, ese reino es dramático porque tiene que venir con la palabra que Jesús dijo, arrepiéntanse. Esta palabra arrepentimiento también en este tiempo ha empezado a vaciar su contenido. En muchas comunidades de fe, sea en América Latina o en Europa, ya no se quiere usar la palabra arrepentimiento, porque según eso, para la mentalidad de esta generación, es demasiado fuerte, como casi insultativo. Sí. Agresivo, pero la verdad es que la palabra arrepentimiento es una palabra ni siquiera religiosa, sino es una palabra que te empuja a cambiar tu manera de pensar, tu manera de hacer las cosas, tu manera de vivir. Es un cambio de 180 grados. Has estado caminando en un camino donde te das cuenta que te has equivocado y cambias de rumbo y dices, no quiero más caminar por ese lado.
A eso se le llama el nuevo nacimiento a través del arrepentimiento. Por eso, ¿quiénes pertenecen al reino de Dios? Solo aquellas personas que han nacido de nuevo. Puede estar lleno la iglesia de mucha gente, pero de esas muchas, también habrán gente que asisten, pero no han nacido de nuevo. Y eso no los hace parte del reino. Así que es importante que entendamos esto del arrepentimiento. Y el segundo, que el arrepentimiento trae también la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, nada podemos hacer, nadie nace de nuevo sin la acción del Espíritu Santo. Esto es lo que Nicodemo otra vez se sorprendió cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿De qué? Del agua y del Espíritu. Juan 14, 16, 17 dice, le pediré al Padre y le daré otro consejero para que esté siempre con ustedes. El consejero es el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y se quedará en ustedes. El reino de Dios camina a través de la presencia del Espíritu Santo. La iglesia no es el reino de Dios. El reino de Dios más bien fundó la iglesia, creó a la iglesia. Por eso la iglesia es la residencia no exclusiva del dominio dinámico de Dios, sino eso significa que la iglesia da testimonio del rey y de su reino. La iglesia no es el reino de Dios, es parte del reino, pero la iglesia es la parte del cuerpo más vital para la extensión del reino. En la iglesia es posible que personas no salvas estén unidas a la iglesia, ya lo mencioné esto, pero que a la vez asisten, pero no son del reino. La iglesia es un agente del reino, es el instrumento del reino, es el instrumento que Dios ha puesto para que nosotros podamos evangelizar, enviar gente del reino a otro mundo. Es decir, el reino de Dios para nosotros es de vital importancia porque ese nuevo nacimiento y la acción del Espíritu Santo nos hace ciudadanos del reino. Ahora quiero invitarles. Hechos de los Apóstoles es el nacimiento de la iglesia de Dios para que el reino de Dios empiece a extenderse por todo el mundo, con todas sus consecuencias. Hay precio que pagar por pertenecer al reino, pero créame, pertenecer al reino es lo más glorioso que puede sucederle a un ser humano. Quiero invitarles a todos, como dice nuestro texto en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 20, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, ahora somos los embajadores de Dios. Rogamos en el nombre de Dios a que toda la gente venga al Señor y Pablo termina diciendo, reconcíliese con Dios. Dios nos llama a una misión con propósito en su reino y Dios quiere que tú y yo hagamos ese trabajo a través de la iglesia, pero la iglesia tiene que entender que el reino de Dios es de vital importancia. Él es el rey y no podemos caminar sin ella. Pues, quiero invitar a que la segunda parte, mi esposa lo pueda tocar. Gracias. Esto del reino de Dios es para nosotros, es como ha sido todo este tiempo, como
un impulso para poder hacer ministerio, para poder ver la transformación de la gente, porque es como tú puedes, lo que predicas, lo que enseñas, ahora puedes verlo materializado en la vida de las personas. Jesús trajo su reino a la tierra, como ya lo escuchamos, pero juntamente con su reino, Él también nos dejó las instrucciones de cómo podríamos o cómo deberíamos vivir en el reino, ¿no? Entonces, no nos dejó al aire, al vacío, aunque tampoco Él era desconocedor del contexto, de la situación que en este mundo viviríamos, ¿no? Dios sabía que para un hijo de Dios la convivencia en un mundo tan hostil, discrepante y resistente sería muy complicado. Y quiero llevarles a Mateo, capítulo 5, de los versículos del 13 al 16. Jesús comenzó hablando en el Sermón del Monte sobre las bienaventuranzas. Y el verso 11 me llama la atención porque él hace como un resumen de la vivencia que tendríamos los hijos de Dios. Y él dice, el verso 11 dice, ustedes van a ser insultados, perseguidos, calumniados, ustedes van a sufrir. Pero cuéntense personas dichosas, alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa. A mí me llama la atención porque aquí, si ustedes notan, hay una mención a lo que pasa en el mundo y lo que pasará con los seguidores de Jesús. Si notan esta dinámica, mundo, iglesia, lo terrenal, lo eterno, como que él comienza a darnos la instrucción, ¿no? Para poder estar claros en a lo que nos metemos. Pero ahora, yo puedo imaginar a Jesús mirando fijamente a sus discípulos, a las personas que estaban alrededor de él y diciéndole, mira, ustedes van a pasar todo esto, pero ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Esto es lo que Jesús dejó para nosotros. Recordemos que todos los seguidores de Jesús, incluyendo los 12, pues eran personas muy sencillas, personas comunes, la mayoría casi sin educación, sin esperanza, eran personas del pueblo, las personas casi olvidadas, ¿no? A este grupo, a este grupo de aldeanos, Jesús le dio la misión de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Yo me pregunto, ¿este es un honor? ¿Es un privilegio? ¿Es un reto? ¿O es una carga muy pesada? Hay una pregunta que podríamos ir pensando. Y yo misma me pregunto, ¿será posible que podamos ejercer influencia en medio de una sociedad como la nuestra? Y creo que en todos los países del mundo, y especialmente los países latinoamericanos, vivimos cosas muy, muy comunes en este sentido, ¿no? Y no quiero dejar pasar de lado lo que Pablo ya describe. Imagínense cuántos años atrás él hace una descripción de lo que sería la sociedad de nuestros tiempos. Hace como una radiografía y si ustedes van a segunda de Timoteo, el capítulo 3, los primeros versos, ustedes van a encontrar esa descripción tan exacta de lo que hoy estamos viviendo. Le dice a Timoteo, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y díganme ustedes si no estamos viviendo tiempos difíciles. Las personas serán jactanciosas, arrogantes, blasfemas, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. ¿Acaso no vivimos eso en este tiempo? Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas, le dice Pablo a Timoteo. Esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe. Pero ustedes
Dice en otra parte Jesús, aunque están en el mundo, ya no son del mundo. Ustedes son ciudadanos del reino de Dios. Yo no sé qué surge eso, qué te lleva, qué sentimiento te despierta el saber que estás en una sociedad como la que describió Pablo y como la que hoy estamos viviendo. Sin embargo, podemos saber que somos ciudadanos del reino de Dios. Y Jesús nos dice, ustedes son la sal de la tierra. Y ahí está el verso. Dice, pero si la sal se vuelve insípida ya no sirve para nada, ¿no? Solo para ser tirada. Esta es una metáfora que define el carácter, la conducta y la influencia de los ciudadanos del reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, si somos sal, ¿para qué servimos? Para preservación. Todos sabemos que desde la antigüedad la sal siempre ha sido usada para impedir que los alimentos entren en descomposición. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza es que los cristianos debemos ser el elemento antiséptico, ese elemento purificador, ¿no? Donde estemos, hermanos, sea en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la calle, en el bus, donde nos encontremos. La sola presencia de un hijo de Dios debería significar la derrota de la corrupción. ¿Qué le parece? Hoy que vivimos en una corrupción tan grande, especialmente en este país, pero la presencia de un hijo de Dios debería significar eso, la derrota de la corrupción y un contagio positivo de salud y bienestar para los demás. Eso debería ser la presencia de un hijo de Dios. Los creyentes somos llamados a ser agentes de cambio, promoviendo los valores del reino, porque ¿quién lo va a hacer si no lo hacemos nosotros? Debemos promover la justicia, la verdad, la honestidad, la transparencia, y debemos hacerlo con nuestras acciones. Donde hay, escucha este pensamiento, donde hay un verdadero ciudadano del reino de Dios, hay un antídoto contra el veneno de la inmoralidad. Que Dios nos ayude, hermanos, a que podamos realmente tomar conciencia y ponerlo esto en nuestra vida. Entonces no tenemos derecho a quedarnos como simples saleros de las iglesias, encerrados en nuestros edificios. Necesitamos actuar. Entonces el desafío es ser sal para un mundo que se descompone. Vivimos en una sociedad moderna de tanta tecnología donde es sorprendente la globalización que vivimos en el mundo. Sin embargo, esta sociedad está sin rumbo, sin esperanza, está sumida en un total descontrol y una corrupción casi innombrable. Hay una descomposición de la familia y un abandono de las leyes morales. Nadie habla de valores absolutos. Hay un desenfreno sexual, hay renuncia al Dios de la Biblia. Es en este escenario donde Jesús nos llama a ser sal. Y yo me atrevo a creer que los cristianos todavía son la reserva moral y espiritual de esta sociedad. Así es que un gran papel y una gran responsabilidad tenemos. Y cuanto más efectiva sea esta presencia, más efectiva será su efecto. Así es que ahí donde tú estás tienes esta responsabilidad. Jesús no dijo, ustedes son la miel del mundo para endulzar la amargura de la vida. Por el contrario, él dijo, ustedes son la sal. Y aunque la sal no es tan agradable, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno, por ejemplo, aplica una herida o cura algo, su efecto de esto va a ser sanador, trae salud, limpia, desinfecta, quita gérmenes, elimina bacterias. Al final resulta ser bueno. Somos sal para dar sabor a la vida. La sal común sirve para sazonar los alimentos, ¿verdad? Porque uno puede comerse el mejor plato, pero si no tiene sal, va a resultar siempre insípido. Por eso los cristianos somos como los sazonadores de la vida.
lamentablemente hay cristianos que no transmiten alegría ni contagian vida. Espero que no esté en todo lado, pero nosotros casi a los 49 años de ministerio lo hemos visto, hermanos, a lo largo de todo esto, que hay hermanos que en vez de transmitir alegría, vida, más están en una de quejaderas, decimos acá, ¿no? Me temo que algunos tal vez no han descubierto el gozo que produce la salvación, o tal vez tratan de ser cristianos religiosos, porque este es otro tema también, ¿no? Y se confunden las cosas. Más estamos preocupados en los atuendos, en los ritos, y nos olvidamos que el evangelio es una buena noticia, trae vida. Entonces nosotros necesitamos ser los que damos sabor a la vida, ¿no? El evangelio es una noticia de gran gozo, hermanos, ¿no? Entonces deberíamos ser personas felices, ¿verdad? Yo sé que muchos estarán pensando, ay, pues que tal vez ellos no saben que la vida es tan complicada y muy difícil. Sí, yo lo sé. Yo sé que la vida es complicada y sé que es difícil y que tampoco vamos a tener un discurso donde todo es como bendecido y en victoria, porque no es verdad. La vivimos cada día y lo sufrimos. Sin embargo, el llamado es a dar sabor a la vida, a contagiar con el mensaje del reino del evangelio, ¿no? Entonces, el solo hecho de saber que soy hija de Dios, el solo hecho de saber que soy ciudadana del reino de Dios, eso me pone por encima de mis problemas, me pone por encima de las dificultades y llego a decir, ok, entonces soy única. Somos como esa sal refinada que está distribuida en pequeños granos por todo lado y que es indispensable, hermanos, para la vida. Nosotros, los hijos de Dios, podemos consolar a la gente, podemos abrazar a la gente, podemos dar palabras de esperanza. Eso no nos cuesta nada. Solo dígale al Señor, dame una oportunidad, Señor, de mostrar tu amor a la gente y el Señor se lo va a dar, porque hay dolor y agonía por todo lado. Yo recuerdo, chiquito, yo sé que tenemos un tiempo limitado, pero déjame contar esto. Bajaba un día por unas escaleras en un edificio, subía y vi una mujer, una joven sentada llorando. Subí 2 pasos arriba y yo entendí en mi espíritu que el Señor me dice, regresa. Me devolví y me senté a su lado y le comencé a hablar. Le digo, mira, cualquiera sea tu dolor, tu tristeza, lo que estés pasando, quiero que sepas que hay alguien que está interesado en ti. Cuento corto, esta joven me comentó después que ella estaba despidiéndose de toda su vida porque ella luego iba a acabar con su vida. Hoy ella se entregó al Señor, reformuló sus cosas, se casó, hoy sirve en una iglesia, es líder de una iglesia. Dios cambió su vida. Solo por 2, 3 segundos de darle una palabra de esperanza. Por eso nosotros somos llamados a dar sabor a la vida. El reino de Dios es alegría, dice el texto que el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas, un banquete de bodas. ¿Cómo es un banquete de bodas? Todos sabemos que es alegría, es gozo. Ahí nadie puede estar llorando, ¿no? Porque todos están disfrutando de la fiesta, de la alegría de los novios, ¿no? Pero la sal también puede perder su valor, puede perder su eficacia. La sal adulterada pierde su eficacia. Jesús lo dijo, si pierde su eficacia ya no sirve para nada. No sirve para nada. No, si no ejercemos influencia sobre este mundo con nuestra fe en Dios, no habría razón de existir porque no estaríamos cumpliendo el propósito de Dios. Esto suena fuerte, hermanos, pero es la palabra la que lo dice, ¿no? Entonces, el cristiano es la sal que debe guardarse en pureza para poder ser útil en nuestra vida moral, nuestra vida espiritual. No podemos decir soy cristiano y vivir como que no lo somos, ¿no? Vivir una doble vida o relativizada, vivir solamente en lo que me conviene
y en lo que no, pues no. Entonces yo pienso que si vivimos así, Jesús dice, entonces tú como sal estás perdiendo tu eficacia, y dice el texto, no sirve para nada. Entonces se vuelve insípida, sí se puede volver insípida, seguro, ¿no? Cuando se expone a la sal común, si se expone a la tierra, a la lluvia, al sol, obviamente pierde completamente su sabor y ya no sirve. Ahora, Jesús usa esta imagen para que entendamos algo, que si no estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos llamados, sencillamente no vamos a servir. Podemos estar involucrados en mil cosas, en programas, ser muy generosos, hacer temas de compasión, tantas cosas que hacemos en la iglesia, pero si no nos enfocamos en esa misión para la cual el Señor nos encomendó de ser sal para el mundo, entonces yo diría que estamos solamente pasando el tiempo, ¿no? Entonces, este es nuestro llamado, hermanos, amigos, familia, iglesia. Este es nuestro llamado y nuestra principal responsabilidad como seguidores de Jesús. La fe sin la muestra práctica en el diario vivir es vana y es insípida. Me olvidé de pasar. Quiero correr y quiero ir con la otra parte. Jesús dijo, también ustedes, vosotros sois la luz del mundo. Note que hablamos de la sal y ahora Jesús pone esta otra imagen, esta otra figura como la luz del mundo. El mundo de por sí es un lugar oscuro, ¿verdad? Tiene poca luz y en algunos casos nada. Se necesita una fuente de luz externa para ser iluminada. Por eso es que Jesús nos dio ese encargo, que no se puede, él dice, no puedes poner una lámpara encima, encender una lámpara y ponerlo bajo un cesto. No puedes encender una luz y ponerlo bajo la cama, no tiene sentido, ¿no? Tienes que ponerlo en una parte visible. Eso me lleva a este pensamiento, que la luz tiene que estar visible. Hagan brillar su luz, dijo Jesús. Entonces no tiene sentido que seamos nosotros cristianos escondidos, ocultos. Aquí en la policía hay un grupo que se llama Terna, que son los encubiertos, ¿no? Pero Jesús no quiere que seamos cristianos ternas, sino que seamos visibles, que podamos más allá de la iglesia mostrar nuestra fe, porque dentro de la iglesia es muy fácil ser cristiano, pero aquí el llamado es a salir más allá. Pablo ya dijo en alguna oportunidad, ustedes son cartas abiertas, y lo que está abierto es para ser leído, ¿no? Entonces nuestra luz tiene que reflejarse en cada acción, en el trato con la gente, donde vamos y lo que hacemos, ¿no? Esta imagen es muy diferente a la metáfora de la sal, si ustedes se dan cuenta, porque es lo contrario. La sal impide que algo malo ocurra, pero la luz permite que algo suceda. Ilumina, dice, nuestras buenas obras y permite que las personas honren a Dios. Jesús mencionó estas dos imágenes juntas porque son muy esenciales. No podemos ser solo instrumentos de preservación, sino también tenemos que alumbrar para mostrar lo bueno. Con nuestros hechos, con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Los hijos de Dios somos portadores de buenas noticias, de buenas obras. El Evangelio es la luz que revela la realidad del mundo, hermanos. Solo el Evangelio puede mostrar esa radiografía del mundo, porque responde a esas preguntas vitales de quién es Dios, quién es el hombre, qué es el mundo, qué es del futuro, qué va a suceder con este mundo. El Evangelio es la respuesta y por eso necesitamos conocerlo y necesitamos compartirlo. El Evangelio nos dice cuál es la manera correcta de vivir.
cómo debemos de vivir, cuál es lo bueno, lo malo, nos enseña a tomar decisiones correctas. Es como un semáforo, ¿no? Que nos dice, pues, cuidado, o sigue, o detente. Con razón el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, porque solo la palabra es la que nos va a dar dirección en la vida y nos va a llevar a un buen derrotero, a un buen final, ¿no? Los hijos de Dios debemos vivir de una manera diferente. Por supuesto que sí. Estamos en el mundo para hacer bendición a la gente y lo seremos, ¿sabe? Cuando vivamos de manera diferente a ellos. Por ejemplo, si la gente que no conoce a Dios vive haciendo fraude en el negocio y yo como cristiana hago lo mismo, entonces ¿dónde está la diferencia? Si ellos mienten y yo hago lo mismo, no hay ninguna diferencia. Si ellos son infieles a sus parejas y yo soy, entonces ¿dónde está la diferencia? Los seguidores de Jesús debemos reflejar la luz de Jesús hacia el mundo. Él es la luz. Nosotros reflejamos esa luz, pero tenemos que hacerlo con urgencia. Para un seguidor de Jesús, brillar no es una opción, hermanos. Esto me ha llevado a mí a confrontar muchas de las veces en mi propia vida, ¿no? No es una opción. Jesús dice, ustedes son, su esencia es brillar. Háganlo. Me encanta este texto, no sé si lo tengo aquí. Filipenses 14. Creo que es 2, me comí el capítulo, creo que es 2, 14, 16. Dice, háganlo todo sin quejas ni discusiones para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna y sean hijos de Dios sin mancha en medio de esta gente mala y perversa. Entre ellos brillen ustedes. Este es el encargo. Entre esta gente brillen ustedes como estrellas en el mundo, manteniendo firme el mensaje de vida. Así como a la sal se le conoce por su salinidad, a la luz se conoce por su brillantez, los hijos de Dios somos ambas cosas. Esa es nuestra naturaleza. El verso 16, para terminar ya, dice, para que el mundo vea nuestras buenas obras, para que el mundo vea nuestras buenas obras, una vida que testifique de Dios. Fíjese, hermano, ¿por qué tenemos que brillar? Para que sean vistas nuestras obras. Y por eso es que tenemos que vivir con integridad y coherencia, porque así la gente querrá ser cristiano, porque de lo contrario estaremos alejándolo más bien de entrar al reino, porque nadie querrá ser cuando alguien vive una doble vida, una vida que testifique a Dios. Así decidirán por Jesús, porque así ellos encontrarán la solución a sus problemas. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que los pongáis en práctica. Punto. Para mí este es el clic del asunto, para que lo pongamos en práctica. Si no, hermanos, discursos pueden haber por montones y los hay. Si no lo llevamos a la práctica, yo creo que para mí está de más. Para que alaben al Padre que está en los cielos, todas nuestras acciones deben tener como único propósito llevar a la gente a Dios. Todo lo que hagamos debe ser para su gloria, para que la gente conozca a Dios. Nosotros solo somos portadores de la luz para que Dios sea reconocido. Amén. Los ciudadanos del reino de Dios preservamos al mundo de la corrupción y alumbramos para que lleguen a Dios. Que el Señor nos ayude. No nos dejó solos, nos dejó su palabra como una guía y nos dejó su Espíritu Santo para darnos la capacidad y darnos el poder donde no podemos. Él puede hacer posible una vida
de integridad para que sea luz para este mundo. Señor los bendiga. Muchas gracias, hermana. Puede dejar de compartir. Bueno, muchas gracias, hermana Hilda y pastor Ismael. Realmente ha sido una linda exposición, muy nutritiva. Es la primera vez que tenemos a una pareja de expositores. Estamos lanzando una nueva metodología y me ha gustado mucho, y lo que conversábamos antes de que iniciara el webinar, de que ustedes habían asumido la cultura del reino como un ministerio, como pareja, y hasta un libro han escrito. Y bueno, antes de pasar a la parte de preguntas, quisiéramos anunciarle de que tenemos los 2 diplomados que estamos anunciando siempre, el de Ciencias Bíblicas y el de Entrenamiento para el Liderazgo Ministerial, ¿no? Y este diplomado de Ciencias Bíblicas lo hemos dejado de hacer algunos años y nos lo están pidiendo, y la gente quiere conocer acerca de los métodos exegéticos, quiere conocer la historia del texto y el canon bíblico, el análisis narrativo, literario, sociológico, cultural, la traducción de la Biblia y cómo interpretar la Biblia en nuestro contexto actual. Ya falta poco, se inicia el 3 de mayo. Y el otro diplomado que tenemos es el de Herramientas para el Liderazgo Pastoral y Ministerial, donde vamos a ver los fundamentos del liderazgo, la estrategia de crecimiento ministerial, la administración y gestión en la iglesia, la consejería pastoral, la tecnología en el ministerio, el discipulado, entre otros temas. Así que no esperen hasta que llegue hasta el 3 de mayo, hay que colocarlos en la plataforma de Campus Bíblico, y mientras más pronto se inscriban, mejor. Pónganse en contacto con su sociedad bíblica. Y ahora sí, pasamos a la parte de preguntas y dejo a mi compañero Rolando Villena con ustedes. Muy bien, estamos muy contentos. Pastor Ismael, hermana Hilda, tenemos una pregunta muy interesante. Y comienza una pregunta y dice, en este tiempo tan difícil de la vida, dice, el reino de Dios y la vida. ¿Puede explicarnos un poquito más qué significa hoy para nosotros esto, el reino de Dios y la vida? Todos los días vivimos la vida, pero ¿cómo podemos algo más decir, profesor? Ok. Sí, lo que decíamos en la exposición, cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, encontramos la verdadera vida y empezamos a tener dignidad como seres humanos. Ya no somos parias en la sociedad, sino más bien somos gente, como dice Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo santo, adquirido por Dios para anunciar el reino de Dios otra vez. Es decir, tenemos un destino, tenemos una identidad, tenemos una razón por qué vivir, para qué vivir, cuando encontramos el reino de Dios. Ahora, no lo mencioné, pero me das esta oportunidad. Cuando hablamos del reino de Dios, el reino de Dios viene con poder, viene para transformar nuestra manera de vivir, para cambiar nuestra manera de vivir. Si decimos que tengo a Jesús y sigo viviendo igual que antes o peor, pues simplemente he encontrado una religión más y no una relación profunda con Dios. El reino de Dios es transformador, radicalmente. Y por otro lado, todo eso sucede por la acción del Espíritu Santo. Créanme que hoy los dones espirituales, que son las herramientas del reino, son para la iglesia de hoy. Otra vez, reino con poder. Y reino con poder trae vida, y vida en abundancia. No hay razón por qué vivir
como siempre hemos estado viviendo. Algo tiene que cambiar. Por lo menos eso conmigo sucedió. Antes de los 20 años, en mi vida era un desastre. Después de los 20 años, es otra historia y que más bien lo he disfrutado. No ha sido fácil. La Biblia es maravillosa porque nos muestra exactamente qué vamos a hacer. No nos dice que todo es color de rosas, sino más bien nos dice que con Cristo en el reino de Dios es una vida en gozo, en abundancia. Eso es para mí, cuando hablamos del reino de Dios y vida, porque nos trae otra vez dignidad. Muchas gracias, pastor. Viene aquí otra pregunta muy interesante. Dice, tú mencionaste, bueno, mencionó Hilda, donde hay un verdadero ciudadano del reino, tiene que haber luz, tiene que haber diferencia. Pero en este siglo, ¿cómo lo identificamos abiertamente en la iglesia a este verdadero ciudadano del reino? Yo creo que es muy fácil. Simplemente vive de acuerdo al estándar de Dios. Vive la vida como su palabra te manda. No tienes que hacer esfuerzos por demostrar algo, simplemente sé tú un hijo de Dios, una hija de Dios. Vive por su palabra. Permite que el Espíritu Santo conduzca tu vida. Somete tu vida al gobierno de Dios. Entonces las cosas van a suceder. Aun cuando estés pasando los momentos más difíciles para la persona que escribió, yo he pasado momentos críticos y difíciles, como es pasar por una quimioterapia, por ejemplo. Pero eso no me ha hecho saber que Dios me abandonó. Eso me dio la oportunidad de saber que ese Dios en quien yo creo y confío sigue estando conmigo. Y eso no me quita el deseo, las ganas de disfrutar de su presencia. Yo creo que es el tiempo donde uno más le conoce al Señor. Yo llegué a conocerlo mucho más en ese tiempo. Entonces, fácil, vive siendo tú mismo. Tu identidad es el Hijo de Dios, ciudadano del reino, vive como es. Punto. Perfecto. Hay una tercera pregunta. La iglesia de este tiempo tiene dos líneas. Una de que el espiritual o aquel que dice, tenemos que acomodarnos a la cultura y bueno, vamos a ser buenos creyentes. Ahí viene la pregunta. Si Dios es liberador, vivimos en un mundo donde no hay justicia. ¿Cómo es que el reino de Dios es, dijeron ustedes, es justo? ¿Y cómo es que Dios lo determina aquello? ¿Cómo yo puedo identificarme en un mundo tan pecador como lo han dicho, oscuro, de por sí? Puedo identificar para determinar que Dios ha dicho que tengo que ser yo diferente. No hay forma. Desde el momento que uno entró a la presencia de Dios, estás en el reino, la justicia de Dios está en nuestra vida. Porque el reino de Dios es justo, porque Dios es justo. Y Él nos exige ahora que empecemos a vivir también en justicia. Si no hacemos eso, como ya lo mencionó hace rato en la exposición de los ciudadanos del reino, si no hacemos eso, entonces, ¿de qué estamos hablando acerca de Dios? Una religión más. Para mí, lo que yo encontré, experimenté en mi vida es la presencia del reino. No una religión, sino una relación profunda. Y algo que también no lo enfaticé es la presencia del Espíritu Santo es lo que dirige hoy la iglesia. Sí, ahora hay muchas iglesias
buenísimas, y hay muchas iglesias que se han olvidado lo que es el reino y están preocupados por su reino, por otras cosas, como por ejemplo la teología de la prosperidad o la escatología, que ya Jesucristo viene pronto y ya no hay que hacer nada. Son sobre énfasis en cosas nimias, pero el que vive dentro del reino no hay de qué avergonzarse, ni tampoco vivir temeroso, sino más bien caminando con el Rey, todo es posible y es bueno. Y este tiempo, justamente necesitamos tiempos tan complicados, necesitamos que la gente, nuestra gente, pueblo de Dios, no sea ambivalente, sino fuerte en su fe, vigoroso en su testimonio de vida. Por ejemplo, hay comunidades que a veces están 30 años, 40 años, no crecen. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es el reino? Y algunos justifican, no, es que Dios quiere calidad. La calidad siempre da mucho fruto, sea en la economía, en las producciones. Un árbol que da mucho fruto es calidad y tiene cantidad también a la vez, pero no se puede hablar que es calidad una fruta en un árbol grande y decir que esa es calidad. No, yo creo que si estamos dentro del reino de Dios, el Espíritu Santo es el motor, es el generador de la iglesia. Si no, Hechos de los Apóstoles nos dice cuando Jesús resucitó, 40 días, él se dedicó a volverles a enseñar acerca del reino de Dios a los discípulos, para que cuando venga el Espíritu Santo ellos estén bien entendidos qué era el reino de Dios, porque hasta ese momento ellos pensaban que el reino de Dios es que Israel debe cambiar y debe salir los enemigos de Israel, y entonces ahora ahí está el reino. Estaban súper equivocados. Una vez que vino la presencia del Espíritu Santo, ellos cambiaron su manera de ver el reino. Ellos empezaron más bien a enfatizar que el reino de Dios está aquí ahora y está para sanar enfermos, para echar fuera demonios y la liberación de oprimidos. Todo eso está en vigencia. Hace años atrás yo veía que a veces algunos estudiosos de la Biblia decían que Hechos de los Apóstoles es un libro histórico y nada más, ya pasó, es parte de la historia, pero yo creo que Hechos de los Apóstoles es para la iglesia de hoy, la llenura del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en la vida de la comunidad del reino, es lo que nos da vida. Sin ella estamos perdidos, hacemos cualquier cosa, como dije en la introducción, la iglesia va a ser como un aparato sofisticado de última generación, pero sin poder, y no saben ni qué hacer. Perfecto, pastor. Y hay una pregunta, bueno, yo no sé cómo lo puedo perfilar esto, pero me gusta cómo lo dice. Menciona Ezequiel 36:25. Dice en su pregunta, lo prefiero, dice, les daré un corazón nuevo y les infundiré un nuevo espíritu. Y bla, 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 para que sean obedientes. Y aquí me lo pone entre paréntesis Juan 3:5. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿solo los que han nacido de nuevo tienen el privilegio de gozar de este término, el reino de Dios? Dios, otra vez, Dios es el rey. Él establece. Y en esa figura de don Nicodemo, cuando está conversando con Jesús, es clave, ¿no? Uno podría decir, Nicodemo debería pertenecer al reino de Dios por ser un gran teólogo de su tiempo. Pero Jesús le dice, tú no has entendido nada, tienes que nacer de nuevo. No es asunto de cuánto sabes o cuánta doctrina tienes o qué iglesia más asistes. Es transformación de vida, cambio de vida, cambio de la manera de pensar, la manera de hacer las cosas. Es un cambio de 180 grados. Si eso no sucede en la vida, entonces el reino de Dios no se ha hecho realidad. Ahora, es interesante que cuando Jesús habla, Él no sugiere, sino Él determina que así tiene que ser. Entonces, nadie puede ver el reino de Dios, y lo dice Juan, nadie puede ver el reino de Dios
si no ha nacido de nuevo. ¿Qué le vamos a discutir? ¿Hay otra opción? ¿Alguna forma de encontrar al reino de Dios? No, la única forma es, sea que tenga apariencia de una alta moralidad, lo que fuera, necesita arrepentimiento, necesita entender que Jesús es el rey, Él es el rey y Él es un súbdito que tiene que arrepentirse y empezar a caminar como Dios demanda. Ahora, las demandas de Dios no son como decía Jesús, mi yugo es fácil, es ligera la carga. A veces nos complicamos la vida y parece que fuera tan complicado vivir la vida de Dios. Simplemente obedece y el reino de Dios está en ti. Y todas las señales que Dios ha ofrecido a la iglesia se va a dar. El desarrollo de la iglesia se va a dar. Tu vida mismo se va a dar. Tu negocio se va a dar. Tu familia, todo va a crecer y se va a dar. Por lo menos eso es lo que yo he experimentado. Antes de los 20 años mi vida fue un desastre. Una vez que conocí a Dios y el reino de Dios vino a mí, mi vida, mi mundo cambió, mi generación cambió. Y creo que va a seguir cambiando mucho más estando en el camino de Dios, en el reino de Dios. No hay otra forma. No hay otro camino. No es como, no importa que estemos con un montón, por decir, ¿no? Un montón de religiones juntas, creo que podríamos llegar, como dice ese dicho, ¿no? Hay todo camino, llevan a Roma. todo camino llevan a Roma. Pues Jesús dice, bueno, está bien, todo camino puede llegar a Roma, pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede ser parte del reino si no ha nacido de nuevo. Punto. Eso. Perfecto. Bueno, esta no es pregunta, pero creo que lo podemos cerrar como una conclusión con los términos que mencionó Hilda. Dice, la luz permite que algo suceda de bueno, dice, y no es para el creyente, para el seguidor del maestro, no es una alternativa, sino es un derecho brillar. Entonces creo que sobre estos dos puntos que tenemos que brillar, porque somos luz, yo creo que vamos a poder mostrar a la gente que el reino del cual hablamos y predicamos es verdadero, porque allí estamos todos los hijos del Señor. Pastor, muchas gracias por este tiempo, hermana Hilda, y que Dios bendiga, que Dios fortalezca. Yo creo que los más de 200 que hemos visto por momentos comunicados han entendido de que el reino de Dios es diferente cuando nosotros somos luz. Voy a dejar este tiempo con nuestros hermanos. Una última acotación, por favor. Sí, pastor. A veces oramos, hay muchas congregaciones están orando por la venida del Señor. Pero estamos confundiendo que el reino de Dios primeramente tiene que ser expandido, tiene que haber sido predicado por todo el mundo. Después vendrá el Señor. Entonces, ser sal y luz en este mundo es un principio de vida. Si queremos que venga Jesús otra vez, tiene que suceder eso, la extensión del reino de Dios. Y la iglesia de hoy, más bien creo que estamos muy adormecidos, no hemos entendido nuestra responsabilidad de ser sal y luz, sino más bien, mejor Señor, ven de una vez. No es así, no va a suceder así. No hay que evadir lo que tenemos que hacer. Muy agradecido por la oportunidad y parte de lo que hemos dicho es de los años de ministerio, de trabajar con gente, de lidiar en la vida con todos. Escribimos este libro, La cultura del reino, que en Sociedad Bíblica lo van a estar exhibiendo, vendiendo, y no es que lo queremos vender, porque queremos negociar, no. Nuestro propósito ha sido estas enseñanzas, lo que hemos vivido nosotros sobre el Evangelio y el reino, lo hemos puesto en este libro que nos gustaría que la gente lo lea, tenga una herramienta, ¿no? Porque a veces en pequeñas cosas los hermanos de las iglesias se entrampan y no salen de eso porque les falta, pues, tal vez tener un poco más de explicación.
No es que sea la última palabra ni lo máximo, simplemente es un aporte para el reino de Dios, un aporte para la edificación de la iglesia. Así es con mucho gusto para el que lo quiere conseguir. Y muchas gracias a Sociedad Bíblica por esta oportunidad. Muy agradecidos. Perfecto, hermanos. Están algunos preguntándonos si esta conferencia está grabada. Hermanos, quiero decirles que usted entre al sitio de la Sociedad Bíblica en su país y allí va a encontrar en el Face todo el link y toda la grabación lista que usted puede disfrutar nuevamente. Entonces, hermanos, visite nuestra página para que pueda tener esto. Entonces voy a dejar inmediatamente con nuestros hermanos desde Colombia para continuar con lo que tenemos en esta noche. Adelante, Alberto. Muy buenas noches a todos. Bueno, ya vamos finalizando esta parte tan especial. Muy agradecidos con nuestros hermanos que tuvieron a bien compartirnos este tema precioso. Y antes de finalizar y anunciar los ganadores, también tenemos una Biblia que queremos compartir con todos ustedes y es la Biblia de estudio para el discipulado, la cual estamos compartiendo aquí en pantalla y tiene todas estas bondades que pueden ver allí, todas estas características en la muy amada Reina Valera 1960 con más de 15.000 notas de estudio, 459 estudios y organizados en los temas que pueden leer allí en el póster, en la imagen que está en pantalla, con una concordancia que además es temática y un índice de asuntos y temas especiales. Es una novedad en la sociedad bíblica de tu país, entonces comunícate con la sociedad bíblica de cada país y allí vas a poder tener todo el acceso a esta preciosa herramienta que va a ser de mucha bendición. Y en la noche de hoy queremos anunciar a los ganadores por cada uno de los países de acuerdo a los comentarios. Entonces, ¿qué deben hacer estas personas que han ganado? Comunicarse con la sociedad bíblica de su país y así hacemos más fácil el proceso. Alejandro Cortés en Perú se comunica con la Sociedad Bíblica de Perú. María Valle en Ecuador, Guayaquil, nos escribe. Virginia Echalar desde Bolivia. Berenice Rivera desde México. Ángel Pérez desde Colombia y Santiago Méndez desde Guatemala. Si ha sido nombrado, hermano, amigo, le invitamos a que nuevamente, repito, se coloque en contacto con la Sociedad Bíblica de su país. También queremos finalizar compartiendo, creo que tenemos también el flyer, si no estoy mal, del próximo webinar. Vamos a compartírselo, están cordialmente invitados. Este webinar el viernes 18 de abril. Estén muy pendientes de las redes sociales de la Sociedad Bíblica de su país, donde siempre van a poder encontrar el link, la invitación y unirse y compartirlo con alguien más. La oración del Salmo 42 en Viernes Santos. ¿Cómo deberíamos orar nosotros por el pastor Iván Ruiz? Recuerden, el viernes 18 de abril, y aquí abajo pueden ver los horarios para cada uno de los países donde ustedes se encuentren. Para nosotros como Sociedad Bíblicas Unidas, como fraternidad y la Sociedad Bíblica de cada país,
Fue un privilegio poder compartir, tener a nuestros invitados, hermano Ismael e Hilda, pero también a todos los que estuvieron conectados, invitados, por supuesto, cordialmente, a todos los webinars, a todo este proyecto que a nivel de Latinoamérica, del continente, está impactando de manera especial a todos. Recordándoles, finalizando con esta frase para que la tengamos en cuenta, que el reino de Dios se manifiesta en cada acción. Somos la sal que da sabor y la luz que ilumina nuestro mundo, reflejando a Cristo en algo tan sencillo como es lo cotidiano. Así que a todos, bueno, les damos el espacio para que también se despidan. No sé si hay alguna indicación más, pero creo que tenemos ya el espacio para que todos puedan abrir sus cámaras, habilitar sus micrófonos y eh, puedan dejar su saludo. Dios los Shalom, bendiga shalom. grandemente a todos. Laila todos. Dios les bendiga, gracias. Buenas Dios los noches. bendiga. Bendiciones. Gracias, Bendiciones para todos. Un abrazo. bendiciones. Bendiciones. Saludos desde Chile. Tienen el horario Bendiciones, a las 8, no a las 9. Bendiciones. 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 En los correos, el horario que dicen para Chile a las 9. Y como Hermanos que pasamos la hora, debe ser a las 8. Vamos a cambiar. Shalom. Shalom. Dios te bendiga. Shalom Israel. Clotilde Espinosa se llama la señora y está con un niño. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Bye. Aucayacu, Perú. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones para el día sábado. Bendiciones a todos, hermanos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Desde Perú. ¿Quieres que vaya yo temprano? Para que, claro, que tú Dios le bendiga, hermanos. Ya tengo la Desde Lima, pieza de la Perú. niña. El baño puedo continuar el día lunes.